eSports en la Onda. Con los eSports en la Onda, y para eso estamos con Kevin Vázquez de eSports en Canarias. Es otro miércoles más y saludamos a Kevin. Kevin, buenos días. Buenos días, ¿qué tal? A ver, que yo bajo a Kevin, a ver si podemos subir un poco los cascos para escuchar bien a Kevin. Kevin, buenos días. Buenos días, ¿se me escucha? Sí, perfectamente. Nuevo tema, nuevo miércoles, hoy vamos a hablar. Pues hoy vamos a hablar de la estructura de los eSports en general, porque, bueno, son una estructura bastante compleja y diferente, así que, bueno, hay que tenerla en cuenta también. Bueno, ¿y por qué dices que es una estructura compleja y diferente? Porque, bueno, realmente tenemos que hablar o si lo comparamos realmente con el deporte, ¿no? Pues un poco lo que más se asemeja. Es decir, ahora mismo, para empezar, no está regulado en España, digamos que la práctica de eSport concreta. Entonces, básicamente el dominio está en las empresas. Así que cuando ya el dominio está en las empresas y no hay, pues, digamos que una regulación estatal, ni una legislación concreta, ni nada que lo recoja como tal, lo que son las competiciones, pues entonces ahí es una estructura diferente a cualquier otra actividad por el momento. Así que, bueno, requiere de un apartado específico para hablar de ello. Sí. Y sobre esa regulación, ¿se está avanzando? ¿Hay visos de que en el futuro haya regulación o no hay absolutamente nada? Sí, es decir, ya en el 2017 nosotros también propusimos que uno de los apartados en la ley del deporte que se estaba reformando, pues la ley del deporte en Canarias, en concreto, en la comunidad autónoma, pues que había que incluir lo que es el apartado digital. No solo entraban los eSports, sino también el mundo de los videojuegos, el uso de las plataformas digitales, etcétera. Porque, bueno, pues como hablamos la semana pasada, teníamos unos tipos de videojuegos que son los videojuegos activos y que son herramientas que se utilizarán también desde el mundo de la educación física, desde el mundo del deporte, etcétera. Así que propusimos eso como un apartado, pero también otras muchas cosas como era pues la regulación del doping en los gimnasios, o la regulación de los profesionales que trabajan en educación física en los parques públicos, etcétera. Pero el apartado digital era importante. Y de resto, pues ya no conozco qué más avances hay, creo que está un poco pues estancado, pero sí sé que hay mucho debate. Tampoco soy experto a nivel legal, ¿no? Pero sí sé que hay mucho debate de cómo se pueden empezar a introducir, etcétera. Lo que sí nosotros tenemos un poco más claro desde la asociación es que probablemente una de las vías de entrada sea el deporte, o sea, la institucionalización deportiva, es decir, pues las federaciones, porque cada vez empiezan a haber más federaciones, eso sí es un hecho, es decir, ya existe una federación española de jugadores de eSport, ya existe una federación internacional, ya existe, o varias, ya existe una federación en Estados Unidos, en muchos países ya, prácticamente bastantes de los países desarrollados ya tienen una federación que se preocupa de los eSports, así que a nivel internacional esto está avanzando con federaciones. Nosotros somos y asociaciones también, por ejemplo, en Reino Unido tenías la Asociación Británica de eSport, y ha avanzado bastante. Tiene una filosofía parecida a la nuestra, es decir, pues también se preocupa de que tiene que haber educación, de que tiene que haber una estructura, de que hay profesiones de los eSports, de que hay también, pues tienen una funcionalidad educativa, inclusiva, etcétera. Así que, bueno, tienen una bastante vinculación con nosotros. Es verdad que nosotros no somos federación ni pretendemos ser una federación, sino que nuestros objetivos pues eran pues más toda la parte de investigar, toda la parte de introducir los eSports, promocionarlos, saber que están ahí, qué es lo que son, etcétera. Así que iba a partir de ahí pues educar en el tema, crear proyectos educativos, fomentar el talento de Canarias, que tenemos un montón en el mundo gaming. Y recientemente pues estamos apoyando también a un equipo que de la asociación Estia, que es bastante conocida en Gran Canaria. Y es una asociación también sin ánimo de lucro que se preocupa pues de temas sociales, temas familiares, y han creado un equipo que se llama Estia Ignis, y ahora mismo en la Liga Canaria pues han pasado ahora a segunda división, han empezado desde abajo porque han empezado este año y ahora han ascendido ya a segunda división en League of Legends, o sea que tenemos talento canario, ¿no?
A ver, que estamos hablando de divisiones, estamos hablando de equipos, hay que profundizar más en la estructura de los eSports porque esto es todo un mundo, ¿verdad? Por los tipos Sí. de eSport que hay, si se puede englobar, ¿cuáles serían? Sí, básicamente, bueno, hay diferentes tipos, ¿no? O sea, podemos enlazarlo con la semana pasada, básicamente. A mí me gusta incluir un apartado que hay algunos autores o personas, ¿no? Que están trabajando en la temática que sí lo incluyen, otros que quizás no. Pero nosotros, bueno, abogamos, o yo personalmente tengo la opinión de que los videojuegos activos entran y dentro de los Exergame, videojuegos activos, tiene su parte competitiva. Por lo tanto, hay esports que son esports activos o esports de videojuegos activos, ¿no? Tendríamos el Just Dance como un ejemplo. Tendríamos el que era el clásico de baile, ¿no? El Dance Dance Revolution, que era el que se jugaba en los recreativos, ¿no? Con la pista de baile, la flecha, etcétera, pues ese viene siendo un eSport también, bastante se juega en la parte asiática. Y luego el Hado, pues es un juego bastante interesante porque utiliza lo que es la realidad aumentada y es otro ejemplo de videojuego o eSport activo. Así que es como el Brille, pero utiliza una serie de escudos y de implementos a nivel digital que con la realidad aumentada pues podemos aprovechar. Así que tenemos esa parte. Luego, pues, están los de estrategia, están los deportivos que simulan, pues, el FIFA, como el fútbol, el NBA 2K, con el baloncesto, este tipo de videojuegos. Los shooters, que son los de tiro, y, bueno, un par de clasificaciones más, los juegos de rol. Así que, bueno, tenemos ahí una amplia clasificación. Sí, un amplio abanico y bueno, y unas clasificaciones grandes. Antes has comentado lo de los equipos. ¿Cómo funciona esto de los equipos en los eSports? Pues básicamente tenemos los equipos, lo que estábamos comentando es que pues existe a nivel, pues una estructura, a nivel estructural, pues de competiciones y en esas competiciones de videojuegos, que son los eSports, básicamente tenemos los equipos, ¿no? ¿Qué tenemos dentro de los equipos? Pues una estructura muy similar al deporte. Hay un entrenador, entrenadora de técnico-táctico, es decir, pues todo lo que son las... Exacto, es decir, todo lo que sería pues la estrategia del juego, las jugadas, por dónde ir, por dónde atacar, qué construir, en qué momento, dónde clicar, métodos de entrenamiento se están empezando a practicar y de hecho ya hay pues empresas o software canarios como puede ser eStargy, es una empresa que se dedica a crear un software para entrenar dentro del propio videojuego. Te crea situaciones de estrés, como pueden ser en el deporte tradicional, ¿no? Es decir, igual que en el fútbol pongo una portería más pequeña para simular, ¿no? Generar más estrés en el momento de hacer gol. En el League of Legends, pues puedo poner un espacio con más interacciones o con más enemigos para generar mayor estrés y resolver problemas. Sí, increíble. Claro, es que hay que entrenar, no queda otra. Exacto, es decir, pues ese entrenamiento luego al final ya lo veremos en los hábitos de los jugadores, pero les llevará muchas horas. Entonces, ¿qué otros perfiles tenemos dentro de los equipos? Pues existe también todo lo que es la parte del performance. Pues igual que tenemos la técnica táctica, la parte mental hay que cuidarla, la parte física hay que cuidarla. Por lo tanto, nos encontramos con un grupo de nutricionistas. También la preparación física está empezando a entrar, pero todavía no se define de forma muy clara. Y desde la educación física creo que tenemos que entrar. Así que son diferentes apartados. La fisioterapia con el mundo de las lesiones y las posturas, la ergonomía. Claro, acercándose casi a lo que es el día a día de un deportista puro, los entrenamientos, la estrategia, la mejora y la optimización de los propios entrenamientos. Luego, otro tipo de cuidados que no tienen que ver exactamente con la práctica deportiva que van a realizar. Lo que has comentado, es la mentalidad psicológica, la nutrición, el estado físico. Bueno, esto es muy completo, ¿eh? Claro, o sea, al fin y al cabo estamos escogiendo la estructura del deporte y la estamos pasando al mundo de los videojuegos. Por eso ya se han percatado en el mundo de las Olimpiadas, en el Comité Olímpico, que viene siendo un poco el referente internacional del ámbito deportivo, a utilizar, es decir, han hecho ya un manifiesto y han dicho, oye, de aquí a 2025 queremos utilizar los videojuegos para conectar con la gente joven. ¿Y qué videojuegos van a empezar a utilizar? Muy bien, aquellos que van acordes con su filosofía deportiva u olímpica, ¿no? Que es como empezó todo. Y es, pues, el FIFA, los videojuegos principalmente deportivos. Los que imiten el hockey, los que imiten el fútbol, los que imiten el baloncesto, todos estos, el fútbol americano, etcétera.
pues de estos deportes, los que sean deportivos, el tenis, ¿no? Y que sean olímpicos, sí. Pues pueden utilizarse para difundir, digamos que los valores olímpicos en la gente joven. Y igual que se incluía pues estos deportes nuevos del skate y el breakdance, pues el siguiente paso será el apartado digital. Bueno, todo lo que mueven los videojuegos, increíble. Tenemos para hablar muchísimo de esos videojuegos que ahora ha comentado Kevin, a los que juegan millones de personas. Y el apartado de los equipos, a mí me ha dejado esto maravillado, ¿no? Cómo tienen que entrenar, cómo se preparan, tocando todos los aspectos. Claro, hay que prepararse porque luego llegan las competiciones, Kevin. Y con esto ya vamos a terminar por hoy, porque si uno se esfuerza tanto, luego las competiciones serán importantes, ¿no? Exacto, es decir, al fin y al cabo, pues dentro de toda esa estructura del equipo, el objetivo es llegar al rendimiento. Es decir, cuando hablamos de eSport, hablamos de rendimiento y hablamos igual que cualquier deporte tradicional. Por lo tanto, cuando hablamos de videojuegos, de gaming, es para aplicarlo a nivel educativo. La competición también tiene un valor educativo y hay que aprovecharla, ¿no? Pero entonces, ¿para qué trabajan tanto los equipos? Pues para ganar este tipo de competiciones, que son un poco, es decir, son abundantes las competiciones amateurs, las competiciones que a lo mejor tienen un menor valor, ¿no? Pero las competiciones con alto nivel económico y tal, pues son más escasas, digamos, o son más concretas, igual que también pasa, ¿no? En el deporte tradicional, pero obviamente, pues para llegar ahí hay que tener, pues, un nivel determinado, pero no solo un nivel, sino que también se accede, pues hay mucha marca, hay mucho negocio y por lo tanto, pues para llegar a los altos niveles, en una gran medida hay que tener una gran economía, ¿no? Hay que invertir bastante para poder llegar. Sin embargo, tiene una ventaja o una diferencia con el deporte tradicional, que es que todo el rendimiento que tú haces, todo el rendimiento que hace un equipo se queda registrado a nivel digital. Por eso, al ser un eSport, utilizar una plataforma digital, pues se queda registrado un nivel, se queda registrado unas partidas, un rendimiento, etcétera, que es el propio dueño del videojuego, que se conoce como publisher, los que reciben esa información y luego van a poder determinar y compartirla con diferentes equipos y decidir, oye, pues entras en esta división, entras en esta competición o no, y todo eso queda registrado. Por lo tanto, un equipo que se funda en 2017 llegó a ser en 2020, en 3 años, ¿no? Pueden llegar a ser campeones del mundo. ¿Por qué? Porque tienen la técnica, tienen la táctica, tienen esas condiciones, saben jugar, lo han aplicado, se registra y llegan a la élite en muy poco tiempo. Sin embargo, en el deporte tradicional necesitamos, ¿no? Ojeadores que vayan a verte. Eso es, miles y miles de horas y vete tú a saber que hay que requerir de muchísimos condicionantes. Y esta es la ventaja, sin duda alguna, de los videojuegos. Bueno, apasionante el mundo, ¿eh? Hoy Kevin Vázquez nos ha hablado de los tipos que hay, de los equipos también en los eSports, por supuesto, de las competiciones, y él podría estar hablándonos de esto horas y horas y horas. Ha dejado pautas de por dónde va a ir el próximos programas, próximos miércoles que tengamos con Kevin Vázquez, porque, pues bueno, pues van saliendo temas, pero temas que iremos tocando ya más en profundidad. Kevin, como siempre, un placer charlar y conocer más cosas de videojuegos, de eSport, del mundo gaming, que a muchos se nos escapan, pero que con esa claridad que nos lo explicas nos viene perfecto. Así que nos citamos para el próximo miércoles. Pasa unos buenos días. Un saludo, compañero. Un saludo. Nos vemos la semana que viene. Chao, chao. Adiós.